Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Grow Talks. Me encuentro muy contento porque, bueno, pues hoy vamos a ver un tema buenísimo y estoy aquí acompañado de mi gran amigo y gran mentor, no coach, el buen Mr. Sinu. ¿Cómo estás, Mr. Sinu? Bien. Un gusto estar aquí de nuevo platicando. ¿Cómo va tus días, tus semanas, brother? Interesantes, cuestionándome algo que hablábamos la vez pasada y es, ¿qué es la inspiración? La inspiración, así es. De eso va este tema. ¿Cómo están? Mi nombre, ya saben, es Israel Mezquita. Y pues bueno, justo lo que hice aquí, Mr. Sinu, el día de hoy tenemos un episodio buenísimo. Esperemos que les guste. Creo que puede aportar mucho valor a clarificar justamente uno de nuestros objetivos que, como platicamos el episodio pasado, para quien no lo haya visto, aquí le dejamos la tarjeta para que primero vea ese episodio y vamos a hablar justamente del primer objetivo, que es inspirar. Efectivamente. ¿No? Y hay que hacer una distinción clara. Y para tratar de distinguir esto, vamos a invitarlos a hacer un test. Ok. Me late. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño test de motivación falsa. ¿A chirrión? ¿Cómo se come? Vamos a ver eso, cómo se come en un momento. Ok. Quienes nos están acompañando, te invito a que respondas sí o no a las preguntas que siguen. Ok. Primera pregunta. ¿Te has sentido imparable justo después de ver un reel o un video, pero después no hiciste nada distinto? Ok. ¿Sí Ok. o no? Respóndenos. Segunda. ¿Alguna vez te inspiró tanto un video que hasta hiciste una lista y al día siguiente la abandonaste? ¿Tan duras las pedradas, brother? Ok. Tercera. ¿Tienes carpetas llenas de frases motivadoras con la imagen y la frase ahí hermosísima, pero cero hábitos nuevos? Ok. Está bien, brother. Yo creo que me estuviste ahí espiando, amigo, un poco, mis carpetas. Ahora, quienes nos están viendo, si respondieron que sí a 2 o más, Están fritos. estamos fritos. Ok. Pues es interesante, ¿no? Ver cómo a veces cosas que damos por sentado por el simple hecho de, digo, y es un paréntesis que, como siempre, ya saben que aquí improvisamos, como por el simple hecho de cuestionarlas en nuestra mente, te confrontan, ¿no? A realmente, pues te tocan un poquito el ego, ¿no? De pronto del orgullo de decir, no que esas frases motivadoras las ibas a aplicar. Exactamente. Y aquí pasa algo muy interesante con nuestra mente. Si yo me aferro a la idea de la frase célebre y después me quedo con, ¿y ahora qué hago con eso? Porque eso es lo que nos pasa. Si te fijas, las preguntas nos llevan a ese punto. Sí, yo tengo mi lista ahí de frases motivadoras. Yo creo que todos tenemos una carpeta en nuestra computadora que dice frases. Bueno, voy a decir un reel ahí guardado, ¿no? Reels guardados que este voy sí a me hacer movió, esto. Sí. yo voy a hacer. Y a partir de ahí, y aferramos esa idea. Pero después nos quedamos, necesito hacer esto. Y la soltamos. Claro. La aventamos por algún lugar y la hermosa idea de la carpeta, hasta que no la volvemos a desempolvar, no nos acordamos que existe. Sí. O nos volvemos a sentir en un momento de crisis existencial. Te agobia, ¿no? Te agobia. Nos agobiamos. ¿Por qué no he hecho nada? ¿Y por qué y te frustras? Y lejos de que te sientas motivado, que para eso las guardaste, ¿verdad? Te sientes desmotivado y frustrado, ¿no? Porque nos generan un contraste. Ok. Entre dónde estoy y dónde me gustaría estar. Dónde quiero llegar. Y justo esto es lo que tiene que ver, digo, este test que nos hace aquí Mr. Sinu, tiene que ver con el tema de inspiración. Pero antes de entrar de lleno ahí a una historia que nos va a contar Mr. Sinu y algunas cosas que vamos a estar hablando, yo me di a la tarea de, con mi amigo ChatGPT, modelo no sé cuál, de preguntarle qué es inspiración, pero no la pregunta nada más ahí suelta, sino estuve iterando y contrastando y como también retando un poco a la IA que me diera como algunas definiciones interesantes para aportar aquí, y creo que al final llegué a un resultado con 3 cosas muy buenas. Las voy a leer para que las podamos ahí reflexionar, ¿vale? Y decía que la inspiración como algo repentino era la primera que me daba, y me decía, es ese chispazo
que de repente prende la luz y te muestra un camino que no veías. Okay. Es pasar del ¿será posible? A vamos a intentarlo. ¿Qué opinas de esta frase? Que la inspiración es de pronto como esa chispa. Si alguna vez hemos estado que se va la luz, ¿sí o no? Se va la luz y es tu casa, la conoces, Claro. pero se va la luz. ¿Cómo nos sentimos? Desorientados, conflictuados, Miedo, miedo, mil cosas, ¿no? molestos, incómodos, ¿no? La comida en el refrigerador. El Netflix, El Netflix. el videojuego, no. Y cuando de repente, a veces ha pasado que empieza a regresar la luz, pero no de manera intermitente. Tu esperanza está ahí. Exactamente, la esperanza está ahí. Pero entonces de repente te das cuenta de, esa sí ya la había olvidado. Ese chispazo de luz nos recuerda y nos vuelve a identificar dónde estamos. Y nos ayuda, a lo mejor en ese pequeño flashazo, a ver. Claro. Y Voy yo- a ordenar, voy a hacer esto, Exactamente. voy a hacer... Y a veces ese cambio de luz y sombras, o obscuridad y de repente luz, nos ayuda a Nos ver de inspira, manera claro. diferente. Y yo creo que sí, definitivamente es un chispazo repentino Claro. e inspirador. Sí, porque al final, digo, y tomando esta analogía que literal usas de la luz, ¿no? De cuando se nos va la luz, puede ser un punto muy importante decir, bueno, a lo mejor hasta te inspira a decir, tengo que meter unas lamparitas, o sea, no sé, digo, por irme a lo más práctico, ¿verdad? Pero sí creo que la inspiración sí termina muchas veces siendo este activador, esta chispa que te dice, ¿será que lo puedo hacer? Vamos a intentarlo. Efectivamente. Muy bien. El segundo punto, la segunda definición que me dio la IA, que estuvo muy interesante, es la inspiración como algo a futuro. Es decir, es como si el mañana te contara al oído cómo podría ser todo. Ese murmullo que te llena de curiosidad y te empuja a convertirlo en un plan, en una acción o en un proyecto antes de que se esfume, o sea, antes de que se pierda esa inspiración. Eso está, está O sea, genial. están buenas, Digo, ¿no? La verdad está buena y está hasta poética. Profunda. Yo aquí nos preguntaría algo y creo que es interesante. Cuando nos despertamos, ¿tenemos una visión positiva de futuro? Normalmente sí. Digo, Yo si creo no, que normalmente si no estás sí, ¿no? amargado, ¿verdad? Por la vida. Exactamente, no estás amargado Normalmente por la tienes vida. una expectativa como, hoy quisiera lograr esto, hacer esto. Exactamente. Ujú. Pero cuando viene algo que conecta esa visión positiva de futuro, ese susurro que nos dice al oído, es posible. Ya, claro. Es eso que te empuja, ese activador que te empuja, como dice aquí, a llevarlo a la acción. Exactamente. Y yo creo que una de las palabras clave, aparte de murmullo, Ujú. es curiosidad. Si no nos llama la atención, si no nos genera curiosidad, No te va a inspirar no lo nos va a suficiente, inspirar. claro. Y yo creo que es clave. Y una de las partes tristes de volvernos adultos es una actitud, yo ya sé. Yo lo sé todo, no Yo tengo lo nada sé que aprender. todo, no sí. tengo nada que aprender. De hecho, algo que yo digo muchas veces luego en las capacitaciones que doy es esto. Me acuerdo que hace poco me decían unas personas que me entrevistan, oye, ¿cuál sería un consejo que nos puedes dar? Y les decía, para mí el mejor consejo es que el día que te despiertes pensando que ya no tienes nada que aprender, estás muerto. Para mí es eso. O sea, para mí, de verdad, de las cosas que yo anhelo siempre, ahorita que decías, cosas que uno piensa y estos pensamientos que uno va adoptando es que nunca se me quiten las ganas de aprender algo nuevo. Lo que sea, ¿eh? O sea, sí sé hacer un platillo nuevo, una nueva forma de comunicarme con mi esposa, algún proceso en el trabajo, o sea, pero creo que esta curiosidad, o sea, si se pierde, pues la inspiración se va a morir. Se va a morir. Es más, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tratemos de recordar cuando éramos pequeños cómo nos maravillaban las cosas nuevas. Claro. Cómo nos sorprendían. Y nuestra curiosidad se alimentaba. Si agarrábamos un libro, si veíamos a alguna persona realizar algo diferente. Y esa inspiración nos hablaba de ese susurro, de esa visión posible de un futuro que me gustaría intentarlo. Claro. Esa curiosidad, ese maridaje entre la curiosidad y el asombro
Yo creo que es la clave de la inspiración. Bueno, y además es lo que te lleva muchas veces, ahorita que mencionas esto, pues sí, cierto, al final, por eso muchas veces digo, ojalá siempre seamos como niños, ¿verdad? Siempre no perder esta capacidad de asombro, porque de verdad, a mí me pasa, fíjate, cuando llegan personas de la Ciudad de México, del CDMX, a vivir aquí a Querétaro o tal, y ven los cielos, que sí existe el cielo azul, ven que realmente sí hay un cielo detrás de esa nube espesa, gris, ¿verdad? Sí. Se sorprenden. Pero es algo que como nosotros ya lo vivimos todos los días, ¿verdad? Y yo cuando lo veo a través de esa curiosidad, decir, oye, tal, como que retomo este ánimo de decir, pues me inspira justamente decir, oye, pues gratitud, decir, oye, pues puedo ver cielo azul. Perdónenme, amigos de la Ciudad de México, pero es la verdad. Es como Mordor ahí, o sea, siempre está todo oscuro. Sí, el ojo rojo ahí brillante, rodeado de fuego y la capa de orcos por ahí. Entonces, perdón, gente de Ciudad de México, pero sí hay unos orcos por ahí sueltos. Bueno, hay en todos lados, brother. En todos lados hay orcos. Y bueno, la tercera definición que me dio de inspiración era como algo que sientes y sueñas. Y justamente la IA lo llevaba mucho al tema de cuando se conectan estas dos cosas. O sea, cuando el sentir y tus anhelos, tus sueños hacen conexión. Y decía, surge cuando tu emoción y tus metas chocan y hacen clic. O sea, es cuando se cruzan estos dos caminos de emoción y metas, hacen clic, liberas energía, te aclara lo importante y convierte el entusiasmo en pasos concretos. Clave. La pura emoción por emoción está padre, es divertida, pero no nos lleva a nada. Por eso muchas veces te dicen que no sea emocional tu tema, ¿no? O sea, sino que sea más racional, más planeado. Es más, todos hemos ido a algún taller, alguna plática, salimos emocionadísimos y no hicimos nada. Sí, o dices, no, sí, tal, voy a hacer esto y al siguiente día ya. A partir de mañana voy a hacer un yo diferente. Salen y no hacen nada. Así es. Porque no encontraste pasos prácticos concretos, no hay un maridaje real y ese clic entre la emoción y mis metas. Justo esto te iba a decir, porque a veces asistimos a charlas, a todo, pero que conscientemente, o sea, que no estamos conscientes de que no están alineadas igual con lo que queremos. Y no es que sea mala la charla, no es que sea malo el consejo, no es que sea malo lo que el mentor, el consultor, el especialista nos esté diciendo. Es que igual no está alineado a lo que tú en tu plan de vida, en tus objetivos tienes. Y entonces no se logra esa inspiración, ese clic. Exactamente. ¿Por qué razón? Y yo creo que la palabra clave que tú utilizaste aquí es alineado. Sí, es un buen proyecto. Es más, ¿cuántos de nosotros tenemos amigos, compañeros, conocidos que nos han platicado de su proyecto y nos emociona? Claro. Hay sentimientos padres, qué bonitos. Sales y dices, ¿y luego? Sí, o vuelves a lo tuyo, porque al final no tiene nada que ver con tus objetivos. No está alineado con tus objetivos, con tus metas. Pues muy bien. Pues esas fueron como 3, amigas, amigos, como 3 definiciones. Repito, los estuvimos iterando. Bueno, yo ahí personalmente estoy iterando ahí con la IA para meter mi cuchara aquí en la escaleta que preparó el buen Mr. Sinu. Pero se me hicieron interesantes porque, digo, al final la IA está alimentado de pensamientos humanos, de todo lo que se ha construido y generado a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, se me hicieron muy chulas, muy interesantes para reflexionar y no ver la inspiración simplemente como algo de, pues sí, como lo interpretamos, decir, ay, bueno, me inspira a ser mejor, me inspira a hacer esto, tal, sino realmente poderlo contrastar con estos 3 conceptos. Es decir, como un activador, una chispa que te lleva a hacer algo, como algo a futuro, es decir, me quiero inspirar para poder construir algo más adelante, y el otro como la alineación entre mis objetivos y mis emociones, ¿no? Efectivamente. En el momento que encontramos ese maridaje claro y esa coherencia, es que podemos empezar a actuar. Okay. Pero si esos elementos no están presentes, nos va a ir como en la historia que te voy a compartir ahora. A ver, venga. Una vez encontré una de esas frases acá especiales. Ninjas. Hazlo aunque tengas miedo. Y se me ocurrió, me gusta editar video, voy a hacer con imágenes, voy a poner el audio acá, música potente, poderosa. Y al día siguiente estaba yo, después de la emoción de hacer mi video y decir, ok, sí, lo logré. Y me cayó como baile de agua fría. Ok, trabajé esto, hazlo aunque te dé miedo, pero ¿qué hice yo?
O sea, esa fue la pregunta clave para mí. ¿Qué hice? No qué sentí. Porque me inspiró la historia, me inspiró la frase, me inspiró el video. Pero cuando me cuestiono claramente y sinceramente, ¿qué hice diferente ayer? Aún con miedo. Y la respuesta fue nada. Y entonces, un baño de realidad. Baño de realidad, porque entramos a ese esquema de me llegó. Okay. Utilizamos mucho esa frase. Es que eso me llegó, o sea, me movió. Me motivó. Me motivó. Pero el siguiente paso es, ¿lo apliqué o no lo apliqué? ¿Qué hice? Sí, o aplicas algo que implícitamente no tiene algo de valor real. O sea, hice algo, pero lo que hice pues es igual a nada. Exactamente. Hay muchos coaches y mentores utilizamos la imagen del hámster en la rueda. Ok. Y me encanta porque... Hay que pongan un hámster. El hámster en la rueda corre, se esfuerza, trae la camiseta puesta. Pobrecillos. El pobrecillo está ahí en friega. Piensa que va a llegar. No llega a ningún lado. Claro. La rueda está chille y chille y chille de tanta vuelta y el hámster está sude y sude de tanta emoción, pero no llega a ningún lado. Y eso es, me llegó. Y hago ese ruido donde me entretengo en cositas que ya conozco, ya domino, ya sé, pero que no me sacan realmente de mi zona de confort. Sí, es como hacerte menso, ¿no? Tú mismo. Eso decir en palabras muy coloquiales. Palabras más coloquiales. Es como, pues sí, es como un autoengañarte un poquito, ¿no? Como hacer mucho sin ningún impacto, ningún cambio, nada. Mira, ha pasado que en varios países han hecho la migración a reducir el número de horas de trabajo. ¿Qué descubrieron? Que la gran mayoría de trabajadores que no estén profundamente convencidos y enamorados del proyecto hacen ruido. Se suben a la rueda del hámster. Corren. Corren. Hacen cosas que podrían hacerse mucho más rápido, pero las hacen largas. Y cuando de repente empezaron a decir, oye, ¿qué pasa si trabajas únicamente 4 horas, pero reales? La motivación cambió y generó una inspiración diferente en la acción. ¿Qué pasaría si ahora, en lugar de estar 12 horas encerrado en la oficina, puedo estar 4? Voy a estar más tiempo con mi familia, voy a estar más tiempo conmigo mismo. Voy a poder ahora sí ir al gimnasio, hacer dietas, todo lo que quiero. Sí, tu hobby o lo que te apasiona. O mi hobby, pero lo puedo hacer porque tengo las herramientas y las posibilidades para hacerlo mejor. Pero ¿qué sucedió? Hasta que no se abrió esa posibilidad de decir de manera clara, con una visión positiva de futuro, tu trabajo puede ser impactado. Ya. Y entonces las acciones, si están correctamente alineadas con eso, abren una posibilidad interesante. Pero, ojo, no todo el mundo está comprometido a ese nivel. A la gran mayoría de personas, tristemente, nos encanta el juego de la rueda del hámster. Nos encanta hacer ruido, nos encanta que nos vean ocupados, porque estamos ocupados. O sea, tampoco es que estamos rascándonos la panza. Claro. Pero no estamos siendo productivos. No estamos siendo productivos. Que ese es un tema que dará para otra charla. Seguramente la productividad es muchísimo de lo que les vamos a traer. Pero justamente esto es algo bien real y que se sabe. Es decir, no el que estés haciendo muchas cosas significa que estás siendo productivo. De hecho, me acuerdo que me pasó en la agencia que justamente había una persona que se quedaba siempre hasta las 6, 7 y podrían confundir, o sea, otros chicos, no, está siendo súper chambeador. Y yo una vez me acuerdo que hablando con ella le dije, a ver, aguas, porque eso es señal de que en las horas que tienes efectivas, tu horario, por así decirlo, no está siendo lo suficientemente productiva y por eso te tienes que estar quedando horas extras todos los días. Eso, yo me acuerdo, uno de mis maestros en la secundaria decía que en la cultura japonesa, no en toda, pero en parte de la cultura japonesa, en ciertos segmentos, quedarte tiempo de más era muy mal visto. Claro. Porque no estabas... Poco eficaz y eficiente. Exactamente. Poco eficaz y poco eficiente con tu tiempo.
Claro, sí, completamente. Y allá pues son de estas cosas bastante sabias, ¿verdad? Que a veces no dimensionamos y nuevamente nos hacemos medio patodonas, nos hacemos medio mensos. Exactamente. Nos encanta jugar a que yo juego como que trabajo. Como que aparento ser muy productivo, ¿no? Exactamente. Y aquí ponías algo en tu historia que me llamó mucho la atención y que de hecho yo no había leído esta parte, lo admito, no, porque no sé, la pasé de lleno y cuando complementé la escaleta veo que está muy alineado. Que ponías este tema de decir, yo me inspiré con esta historia, pero no me transformé. Y es porque confundimos inspiración con motivación fugaz. Así es. Y yo creo que motivación es un tema interno. Completamente. Es un tema muy emocional. Es muy fugaz. O sea, nuestra motivación es como destapar un refresco. Empieza a salir el gas. O sea, en cuanto lo destapaste, empieza a salir el gas. ¿Qué pasa? Si yo escucho una frase célebre y acá arriba digo, suena lógico. Suena. Me hace sentido. Me hace sentido esa frase, me hace clic esa frase. Pero de acá de la cabeza no baja el corazón, tenemos un problema. Sí, no va a haber ejecución. Se va a quedar como conocimiento. Exactamente, es conocimiento. Es un teorema, un algoritmo, una idea bonito, interesante, útil, lógico. Si nada más me llega al corazón y nada más me llega la emoción, pero tampoco conecta con la razón, o sea, solamente emoción, ¡wow! Esa música me emociona, esas frases, el poder que hay detrás. Pero tampoco le encuentro la lógica, igual. Bye. Totalmente fugaz. Y el tercer filtro clave es nuestras manos. Ok. Si es lógica, conecta con mi emoción y se puede ejecutar, eso ya es inspiración. Muy bien. O sea, ahí sí ya hay transformación, ahí sí ya hay cambio. Yo esto que dices está muy padre porque yo hablo mucho a veces en temas ya personales, ¿verdad? De mi fe, de mis creencias, la parte de integridad, ¿no? Claro. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago va a demostrar qué tan íntegro soy, ¿no? Y entonces, hablando de inspiración, o sea, matizándolo aquí es muy interesante esto, o sea, decir, no solo lo racionalizo, no solo me emociona, sino me pongo manos a la obra. Exactamente, es manos a la obra. ¿Qué ejecución va a suceder? O sea, ¿qué acción concreta? Ahí es donde la parte pasamos de la motivación a la inspiración. Sí, como dices aquí, pasamos de la era del, ay, me llegó metal, a lo hice. Exactamente. ¿Qué hice? Esto, perfecto. Quiere decir que sí estabas inspirado, no nada más motivado. Así es. Esa es la diferencia clave. La motivación además me hace sentir bien. Y la verdad es que en términos de desarrollo humano le llamamos dopamina barata. Sorry, pero es dopamina barata. Sí. Es esa dopamina rápida que, ya me sentí bien, me emocionó. Y no hay cambios profundos. Y no hay cambio profundo. Claro. No hay acción concreta. Y de hecho esto es como una bola de nieve, ¿no? Yo creo que mientras más dopamina barata te metas, más adicto te vuelves a la dopamina barata, o sea, es como una droga, pero además cada vez va a estar peor. Cada vez va a estar más frustrado porque justamente, como la historia que nos contabas, te vas a despertar y otro día más sin que realmente haya hecho lo que había pensado, lo que me había emocionado por tener separado esto, ¿no? O sea, hay una disociación clave entre lo que pasa en mi cabeza y lo que mis manos están realizando. Y seamos sinceros, ¿cuánto tiempo pasamos emocionados viendo un celular? Claro. ¿Cuánto tiempo perdemos en redes sociales? Un iPhone, videitos? porque los Android están feos. Sorry, pero yo soy chico Android. Lo siento mucho. No es cierto. Ya les contaré una anécdota sobre los iPhone hace muchos años. Pero bueno, ¿cuánto de nuestro cerebro está activamente conectado al celular para obtener dopamina barata? Pues, o sea, el contenido está desarrollado para eso, para que nos genere la sensación de emociones y sentimientos baratos que terminamos después de 2 horas. Y me acuerdo mucho de un chiste de alguien que decía, dejé mi celular cargando y fui al baño y descubrí que no necesitaba estar 15, 20 minutos en el baño.
Descubrí que realmente acababan bien rápido, ¿no? Exactamente. Entonces, no me dormí en el baño, ¿no? No pasaba tanto tiempo ni se me dormían las piernas en el baño. Claro. Nos hemos vuelto... Estaría interesantísimo esa estadística, ¿no? O sea, ¿cuántas personas? No sé, digo, debe existir ahí. Hoy se meten al baño con el celular. Yo no sé, pero me atrevería a decir que 9 de cada 10 probablemente. ¿Y lo antihigiénico que es? Siquiera desinféctenlo. Siquiera límpienlo después, claro. Límpienlo después, por favor. Sí. Pero muy bien. Algo que nos está pasando es eso. Tenemos un entorno que nos invita a buscar la dopamina barata. Y aquí había una parte que tiene que ver mucho con mi trabajo, que es en nuestra mente no existe una clara distinción entre lo que yo me imagino y la acción. Ok. O sea, para nuestra mente, para nuestro cerebro. Sí, no es algo que haces consciente, digamos. No sos consciente, o sea, es parte de nuestra programación. Si yo veo un tutorial de cómo quitarle el carburador a una motocicleta de 250 cc de tal modelo XY, porque me encantan las motos, y me acuerdo que tenía una que adoré porque ahorraba gasolina de una manera brutal. Y se me ocurrió que era buena idea darle una limpieza a esa en concreto al carburador. Había hecho con otras motos ese proceso, pero esta tenía el carburador un poquito configurado diferente. Busco el tutorial en YouTube, encuentro específicamente ese modelo. ¿A cuántos nos ha pasado que vemos un tutorial, un video y decimos, ya sé hacerlo? A mí me pasó con unos contactos de mi casa. Casi hago un lío. Fíjate. Y cuando pasamos de la emoción del video, del conocimiento del video a la acción, ¡oh, sorpresa! Claro. ¡Oh, sorpresa! Porque ya los tornillos no giran tan bonito como en el video. Ya la pieza está más sucia que en el video. Ya la realidad de los cables en los enchufes es distinta porque no todos son del mismo color o todos son del mismo color. Digo... Sí, en el video eran azul y rojo y lo abres y verde, negro y amarillo. Y dices en la torre. ¡Oh! Te tocan todos negros. Peor aún. Y con cinta y de aislar, entonces ya todos parchados. Exactamente. Entonces... Eso es algo bien interesante. Nuestro cerebro ve el video y dice, ya lo sé hacer, ya vi cómo suceden las cosas. Y nuestra emoción también entra en juego y nuestro ego. Por eso hay tanto vendehumos. Por eso hay tanto vendehumos. Efectivamente. Yo creo que se chutaron un video de lo que sea, high performance, mindfulness, lo que sea, y entonces dicen, ya soy coach en yo ya sé. No sé qué. En su mente. Y no lo han vivido. No lo han vivido. No lo han experimentado, no lo han probado, no lo han intentado. No han fracasado. ¿Te acuerdas que el capítulo pasado hablábamos de eso? Un mentor tiene la característica de que ya se ensució. Ya se metió las patas en el lodo. Ya metió las 4 patas, no nada más las 2 patas, las 4. O sea, ya acabó en 4 en el lodo. Y ya se ensució hasta la cabeza. Y entonces dice, ok, ¿y ahora qué hago? Claro. Vamos a limpiarnos. Aprendió a limpiarse, aprendió a cómo salir del lodo. Aprendió a salir del lodo. Y esa es una de las diferencias clave. Okay. Entonces... Si partimos de que nuestro entorno actual nos está invitando a recibir dopamina barata. No inspiración. No inspiración. Es dopamina barata, esa motivación barata. Yo te invito a que consideres algo. ¿Qué pasaría si le bajáramos tiempo a eso y ese tiempo lo metiéramos a acción? Un 1%, como has dicho, que cambiaras. Un 1% que cambiáramos. Nada más. Es decir, si yo divido mi día en un 100%, 24 entre 100 o 1440, que son el total de minutos que tenemos al día, y eso hacemos una regla de 3 y lo consideramos como el 100%, y de ese tomamos un 1%, y esa cantidad de minutos pongo una alarma, un timer, y esa cantidad de minutos, en lugar de mi día dedicárselos a ver videos con dopamina barata, los voy a dedicar a acciones concretas que sí me conecten con el futuro que quiero. Con mis objetivos y lo que hablábamos. Sí, claro. ¿Qué pasaría? Pues es como dices, eso es inspiración. O sea, es decir, te mantendría incluso en como cuando hablamos de hábitos, ¿no? En este loop infinito de cada vez iterar, cada vez ir a más, cada vez... Porque claro, al ver que avanzas, te reinspiras, ¿no? Porque no sé si existe la palabra, ¿verdad?
Pero son motivaciones que te mantienen inspirado, que ese es el tema. Decíamos que las motivaciones fugaces son estos momentos, pero no te llevan realmente a algo en concreto, entonces te mantiene inspirado ya genuinamente, ¿no? En la acción, porque si no, pues entonces vuelves a las dopaminas baratongas. Así es. Okay. Entonces... Aquí ponías algo interesante, que era este marco, ¿no? De AIDA, como me imagino, para lograr este proceso que es, si yo identifico dónde está mi atención y después lo conecto con mis intereses, pero lo que sí quiero lograr de manera clara, y después lo aterrizo hacia qué deseo que suceda. O sea, ese interés que quiero específicamente, es por algo, claro. Exactamente, ¿cómo es que quiero que se vea? Por eso es clave también entender el deseo. ¿Por qué razón? Mi deseo es lo que va a generar mis expectativas. O sea, ¿cómo separas interés de deseo? Digo, para quien tenerlo más claro. Porque interés también, así como, como hablamos de que inspirar y motivar puede ser confuso, que ahorita lo vamos a matizar, interés y deseo, para mí incluso creo que puede llegar a confundirse a veces. Se pueden llegar a confundir mucho porque interés es únicamente la puerta de entrada. Interés es me llamó la atención. Nada más. Pero no quiere decir que desee hacerlo. Exactamente, no deseo hacerlo. Nada más me llama la atención. Ya, es como si yo dijera, ¿qué interés tengo me interesa la Fórmula 1, pero no tengo un deseo de manejar un coche de Fórmula 1? Efectivamente, me interesa, me llama la atención, es entretenido. Ahí se queda. Ya el deseo quiere decir, hay una relación más profunda con eso, con ese tema, con ese objetivo, con esa meta. Ya. Entonces, cuando confundimos el interés con el deseo es peligroso, ¿no? Porque es muy peligroso. Haces algo que en realidad no deseabas. Efectivamente. Nuestro interés... Es más, buena pregunta para todos ustedes. ¿Les interesa perder, ojo, es la palabra clave, perder horas de su día en el celular? No. No, ¿verdad? No. Pero lo hacemos. Lo confundimos, sí, claro. Lo confundimos. Sí. Y entonces confundimos interés con el deseo. ¿Me llama la atención lo que pasa en mi celular? Sí, me llama la atención. Pero no deseo perder horas ahí. Pero es que es el tema, no somos conscientes de estas diferencias. Y por eso, como no tenemos este marco en nuestra mente, o sea, terminamos haciendo lo contrario, somos incongruentes. Mira, cuando empecé a estudiar hace muchos años filosofía, tuve un maestro que hablaba de la filosofía del lenguaje. Y después, cuando empecé a estudiar, muchos años después, programación neurolingüística, uno de los mentores decía, nuestro lenguaje crea nuestra realidad. Y suena fuerte. Sí, sí, sí. Pero cuando lo aterrizas a objetivamente, ¿cómo se ve eso ya en el gerundio? Es decir, las definiciones que yo tengo de las palabras, qué digo y cómo interpreto, es lo que las uso, exactamente, claro. Es lo que me permite y me da poder o me quita poder. Si yo en mi mente digo interés y deseo son exactamente lo mismo, mi realidad va a girar que esas dos palabras en torno a eso, así vas a actuar. Son lo mismo. Pero cuando yo empiezo a aprender nuevas definiciones de conceptos que me generan un cuestionamiento profundo, digo, carnal, espérame, ¿entonces esto no es lo mismo? Claro. No. Claro. Me abre una puerta donde de repente puedo distinguir, esto es interés, esto es deseo. Y a partir de ahí cambia mucho tu actuar. Porque me acabas de dar ahí un flash yo hace no mucho tiempo, ¿verdad? Aprendí la diferencia entre normal y común. Estamos muy acostumbrados a decir, es normal. No. A ver, normal no es. Es común. Se hace mucho, pero no lo normalicemos. Entonces, cuando yo entendí la diferencia entre normal y común, que me pasa un poquito, o sea, por eso hago el paréntesis, cambió mucho mi forma de, incluso con las personas, el poder hacerles ver, decir, aguas, no, esto no es normal. Es común, pero no lo normalices. Y entonces pude, espero, ¿verdad?, aportar valor a algo, a alguna enseñanza o algo, decir, aguas, porque no es normal. Es muy común. Así es muy común. Es un poco lo mismo esto. Vámonos a un tema muy escabroso, pero el tema del esclavismo durante muchos años. Sí, claro. ¿Qué era? No era común. Era común, no era normal. Claro. O sea, no es normal sí. esclavizar a otro ser humano, pero era común. Era común, ya. Entonces, está muy interesante. Entender esas definiciones nos ayuda a comprender la realidad en la que vivimos y cómo la interpretamos
Y, como tú mencionaste, eso, si nos lleva a la acción, es donde se pone interesante. Entonces, este marco, Aida, nos ayuda como también a poder, de una forma práctica, es como una herramienta para tener una inspiración genuina, por así decirlo. Exactamente. Cuando yo paso por ese filtro de, llamó mi atención, hay interés, está conectado con mi deseo. Con lo que deseo. Y me lleva a la acción, vamos de gane. Es inspiración. Es inspiración. Muy bien. Por acá tienes unas preguntas de estas buenas ninjas, ¿no? Como para confrontar a nuestra Exactamente. audiencia. ¿Cuántas veces hemos, porque no voy a poner, ¿cuántas veces hemos confundido el me emocioné con el me transformé? Claro. O sea, verdaderamente hay que ser honestos, aquí brutalmente honestos. ¿Cuántas veces hemos hecho esa confusión? Me emocioné con el me transformé. O sea, después de ver esto, ¿qué hice diferente hoy? Sí, esto es como algo para que realmente ahí, en un ejercicio de honestidad, reflexionen. Es decir, creo que esto, pues realmente solo estoy emocionado, porque como no lo he llevado a la acción, no puedo decir que me inspira. Exactamente. Me emociona o me motiva. Hay una distancia crítica entre uno y otro. Claro. Y ahora, ¿cuántas de nuestra autoestima, cuántas veces está basada en planes y no en acciones? En acciones realizadas, no pensadas. Y esa distancia crítica entre... Por eso cuando no se concreta, tu autoestima se va al suelo. Exactamente. De repente destapamos nuestro plan y decimos, ¿qué pasó? O sea, estaba clarísimo el papel. Pero en la ejecución, hay una frase que una vez me dijo un americano y me encantaba, y decía, los mexicanos son los mejores aviadores. Planean y planean y planean, pero jamás aterrizan nada. Sí, son thinkers, pero no doers, como dicen. Exactamente. Otra frase que me va a fascinar repetirla, porque no es mía, pero me encantó, decía, el mundo se separa entre dos tipos de personas. Todos estamos separados y realmente uno mismo está separado siempre en dos estados. Los que hacen y los que piensan. Y los que ven cómo hacen otros. Sí, claro, sí. Pero, o sea, observemos nuestra vida y de manera sincera y clara, en algunas cosas somos doers y en otras thinkers. Sí. Y en otras somos thinkers. Y nos retrasamos drásticamente sobrepensando. O sea, ya como pollito rostizado le dimos 20 vueltas, 30 vueltas, 40 vueltas a la idea, imaginamos escenarios, esperamos la posibilidad y estamos en ese giro emocional, dándole vuelta y vuelta y vuelta. Qué padre. Ese es un tema, ahorita que dices eso, se me viene estaría chulo. Coméntenos ahí si les interesaría, ¿verdad? Hablar de esto, de la diferencia entre ser un thinker y un doer, porque, a ver, me puedo equivocar, ¿no? Ahorita decías, yo cuando estudié filosofía, digo, y no sé, soy completamente ignorante en esto, pero a ver, yo creo que también el thinker tiene un valor en ciertos contextos, en ciertas etapas, en ciertos momentos, y donde incluso se requiera echarle coco. De hecho, por eso dije, todos tenemos esa dualidad. Okay. O sea, todos tenemos esa característica de ser pero no sabemos gestionar. Ser doers, pero no sabemos gestionarla para bien. Claro. O sea, está padre. De hecho, yo creo que uno de los elementos clave es que hay que saber pensar. Ya. O sea, hay que saber pensar, hay que saber analizar. O sea, no es nada más aventarse como el tío Lolo. O sea, hay que planear también las cosas. Pero de ahí a cómo ejecuto algo, cómo realizo algo. A que te la vivas planeando. Exactamente, sí, claro. Que me la viva planeando. Esa es la gran diferencia entre quienes logran. Sí, convertir esa inspiración en acción y no que se queden solo en motivaciones. Entonces, regresando a mi ejemplo. Dopamina barata. Exactamente, dopamina barata. Entonces, mi ejemplo de cuántos muchachos han visto videos de YouTube. Es más, ese video de quitar el carburador de la moto creo que tenía 15,000 views. Ok. ¿Cuántos de esos 15,000 objetivamente quitaron ese carburador? Sí, claro. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Pues es como quien ve un video de estos... voy a decirlo entre comillas, pero no ofender a nadie, gurús de negocios, de emprendedurismo y de hazte rico y haz esto. Y a ver, ojo, no dudo que quien ejecute logre tener un éxito, o sea, un factor de éxito, o logre llevar algo a cabo que digas, oye, yo sí me inspiré realmente en esta persona
Y lo ejecuté y tuve X porcentaje de éxito, me fue así, o sea, pero ¿cuántos se quedan en eso, en la dopamina barata? Sí, nunca lo llevé a la acción y estuvo muy chulo y lo guardé y ahí lo tengo y lo veo cada 2, 3 meses, pero no hago nada. Efectivamente, hay que entender, yo creo que con mucha honestidad, cuánto de nuestra vida está girando sobre motivación. Claro. O sea, hay que, de verdad, siendo sinceros, ¿cuánto de mi vida está sentado sobre los alfileres de la motivación? Sí, que cómo está construido, si sobre fundamentos sólidos o sobre arena, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, tú hablabas de tu fe y tus creencias. Para muchos de mis clientes, cuando me comparten, oye, yo tengo este tipo de experiencias, tengo esta fe, creo en esto, yo siempre les digo, intégralo en tu vida. Intégralo en tu plan de acción. Sé coherente. Sí, o sea, claro. sé coherente en tu plan de acción. Si tú lo consideras que es reflejes. como uno de los valores de tu vida, intégralo correctamente en tu ejecución y en tu planeación, pero obviamente de manera coherente. Esa es la palabra clave. Claro. Y entonces vas a encontrar, porque nos pasó algo muy interesante, cortesía del desarrollo de las ciencias y demás. Cuando empezaron a crear en la Edad Media, le llamaban trivium y quadrivium, las diferentes materias que estudiaban los nobles, pues eran materias pues muy sencillitas, ¿no? Matemáticas, un poquito de aprender de lo que hoy llamamos biología, pero oye, biología, química, física, y no sé cuántas ciencias están. Que ya saliendo, sí. Exactamente, que han creado, Derivado. ¿no? Hay, por ejemplo, una ingeniería en desarrollo de materiales hoy que tiene que ver con física, con química y es una ingeniería. Pero ese avance de las ciencias creó una cosa muy loca en la mente. Vas a ir con un doctor y ese doctor te va a decir, yo no te puedo atender porque yo soy general, ve con un cardiólogo. Y después el cardiólogo te va a decir, ¿sabes qué? No va conmigo, tienes que ir con un nefrólogo. Y luego el nefrólogo te dice, no va conmigo, tienes que ir con... Y entonces separamos al humano y a la naturaleza en pedacitos cuando son uno. Claro. El ser humano no deja de ser un ser humano. Sí, buscas un especialista en el corazón si tienes un problema con el corazón, pero no deja de ser humano. Sí. No deja de ser una persona pensante, con emociones, con sentimientos, con una alimentación, con un entorno físico, emocional, social. En programación neurolingüística le llamamos la ecología. No tiene que ver con la parte ecológica. Quiere decir con una integración coherente con todo tu entorno. Ejemplo. Veo un video motivacional sobre andar en bicicleta. Tratemos de andar en bicicleta en Querétaro ahorita. Sí, mi ecología real es que no tenemos ciclovías, ni tenemos la cultura vial adecuada de nuestro entorno para que eso sea seguro. Claro. O sea, quien tenga que moverse en bicicleta que nos comparta, es una odisea. Pero si te vas a un pueblito en Estados Unidos que se llama Fort Collins, en Colorado, y te trepas a una bicicleta, no te puedo platicar lo hermoso que es andar. La movilidad. Claro. La movilidad y la cultura vial que existe en todo ese entorno para que tú te muevas en bicicleta. De forma segura, claro, y eficiente. Segura. Entonces, ¿qué sucede? Hay que entender nuestra realidad y ser coherentes con ella, claro. Con ella, sí, completamente. Y pues muy bien, creo que ya para ir cerrando, mi querido Mr. Sinu, yo puse aquí un punto que era desmitificar un poquito el sesgo común de solo necesito motivación para empezar. Y por eso decía que no había visto la parte de arriba, pero está muy conectado, sí. Porque bueno, creo que en ese sentido lo entendemos de una misma forma, en decir, bueno, es una mentira esto de solo necesito motivarme para empezar. Esto es falso, porque empezar no es lo complicado. Aquí lo vemos hablando de esto, ¿no? De lo que queremos transmitir para empresas, proyectos, emprendedores, todo. Empezar, pues todos pueden empezar. O sea, y realmente no es lo complicado empezar. Lo retador es realmente continuar cuando esa motivación ya no está. Porque como no fue una inspiración genuina, cualquier cosita está construida sobre nada. O sea, es decir, cualquier cosa tumba la motivación, se va la motivación y ya no continúa.
Eso es lo complicado realmente y es realmente el peligro de confundir estas frases, de decir, de esto que escuchamos nuevamente. No es normal, es común escuchar este tipo de, no, tú con la pura motivación tienes. No es cierto. O sea, yo aquí hacía una analogía y ponía, la motivación es la gasolina para arrancar. Y está muy bien, se necesita. Además es necesaria, no estamos... no estamos aquí diciendo que es mala, no. O sea, la necesitamos para arrancar. Pero esa motivación o sea, haciendo esta analogía de la gasolina, va a durar, pues dependiendo del tamaño de tu tanque. De qué tamaño es tu tanque es lo que te va a durar la motivación. Por otro lado, lo que hemos estado matizando y hablando es la inspiración, por el contrario, es la ruta, es el mapa, es esta parte de decir, tengo claro esto que me inspira a través de una motivación genuina, como decías, a través de alinearlo con mis deseos, con mis objetivos. Es ese mapa que me lleva y me muestra, ahora sí, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Claro. Y aquí me voy a meter en otra cosa que no es motivo de este episodio, pero es como hemos estado hablando. Sin ruedas, tengo la gasolina, ya sé de la capacidad de mi tanque, tengo la inspiración, el mapa hacia dónde quiero llegar, pero ¿qué crees? Que no tiene ruedas mi auto. Es decir, no tengo hábitos, no tengo acciones, por lo tanto, pues aunque esté lleno el tanque, aunque tenga claridad, pues no voy a avanzar. Efectivamente. Hay algo que le llamamos efecto compuesto. En muchos entornos se utiliza. Hay un libro buenísimo del efecto compuesto. Muy bueno. Ahí para que lo pongan, los recomendamos. Por favor, léanlo. Y que nos patrocinen. Les estamos haciendo aquí marketing. Okay. Y la realidad es esta. Cuando yo hago un efecto entre una alineación con mi motivación, con mis deseos, mi visión positiva de futuro, y pongo los recursos y establezco una consistencia donde salgo un 1% de mi dinámica diaria e integro algo nuevo, pero que esté así sinceramente y directamente alineado con lo que sí quiero, y el día siguiente lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Aquí hay algo que cambió. Antes nos decían, después de 30 días, puedes cambiar un hábito. Uh-huh. Ese algoritmo cambió. Es lo que te iba a decir. Yo he escuchado que 21, ya. Que 12, que 90. O sea, hay como un debate. La métrica actual, o sea, para el hombre moderno actual, hoy, es entre 70 y 75 días. Casi 3 meses. De acción consistente. ¿Y a qué se deberá tanto distractor que hay, tanto factor que hay para perder? Exactamente. Porque nos acostumbramos tanto a la dopamina barata. Claro, antes no tenías, a lo mejor, voy a hablar, ¿no? Vas a hacer ejercicio. Sí. Antes, a lo mejor, no sé, por eso creo que ha cambiado. Yo no soy experto en esto, pero me hace mucho sentido en decir, claro, hoy te distraes, sales a correr con el celular, ya te pusiste el video, ya te frenaste, ya terminaste el ejercicio. A lo mejor antes no tenías el celular. Exactamente. Antes un factor menos de riesgo de distraerte, ¿no? De ese es el problema. Hoy en día tenemos más factores de riesgo que nos desalinean. Nos sacan de eso. Fácilmente. Porque es fácil. Sí, facilísimo. O sea, desbloquear el celular con estar tu huella TikTok, digital. Y cuando te das cuenta ya pasaron 2 horas. Sí. Entonces, eso es entender que hoy en día es una cuesta hacia arriba el proceso de cambio. Claro. Y la métrica actual, o sea, a nivel proceso neurológico, nos indica que más o menos 70-75 días es lo que necesitamos consistentemente para lograr un nuevo hábito. Desgraciadamente, la fórmula de un vicio sigue siendo la misma, que es 5 días hacer lo mismo que nos genere daño, lo integramos como hábito negativo. Sí, claro. Esa fórmula no ha cambiado. No, por eso tienen que leer ese libro del efecto compuesto. La verdad es que es una joya en cómo lo plantea. Es de lectura bastante amena y además toca este principio. Y además también te das cuenta que cuando lo logras adaptar, más allá de la estadística y los días que hoy están, es multiplicador. O sea, no suma, multiplica. Efectivamente. Es como una bola de nieve. O sea, es cuando tú creas un buen hábito o mal hábito, porque también para el otro lado se puede, multiplica en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Mira, vamos a un ejemplo
práctico. La fuerza de voluntad se compra en el supermercado. ¿Sí o no? La fuerza de voluntad se compra en el supermercado. Ahí los chocorroles. Exactamente. ¿Qué compro yo en el supermercado? Es mi fuerza de voluntad. Claro, tu dominio propio. Exactamente. Entonces, si yo quiero mejorar mi salud y también mis procesos cognitivos, ¿qué estoy echándole a la máquina? Claro. O sea, ¿con qué me estoy alimentando? Y entonces, si yo quiero que esto funcione mejor y que mi cuerpo funcione mejor, tengo que darle mejor. Tengo que buscar mejores alimentos, no cosas en forma de comida. Claro. Sí. O sea, así de sencillo. Entonces, si yo puedo empezar a decir, ok, ¿qué quiero dejar de consumir? Una sola cosa. No empecemos con limpiar toda tu despensa porque a lo mejor muchos van a decir, no, es que va a tirar todo y todo. Ok, está bien, relax. 1%. Digamos, 1%. El 1%. O sea, ¿qué vas a dejar de comprar en tu despensa que sabes que no te viene bien? Claro. Nada más. Es que creo que este es el problema, ¿no? A veces ya con esto vamos cerrando el tema, pero creo que a veces nos esmeramos tanto en hacer grandes cambios que perdemos de foco. Ya habíamos hablado el episodio pasado, o sea, esos pequeños cambios, esos quick wins que nos van a llevar al objetivo final. Pero como queremos hacer tanto en este falso entendimiento, decir, es que si no hago mucho, siento que no hago. Exactamente. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Es como un avión. ¿Qué pasa si un avión se desvía 1 grado? A corto plazo, o sea, despegando, pues ni se va a notar. O sea, es que 1 grado es nada. Pero en lugar de llegar a España, llega a Rusia. O sea, digo, no sé, ¿verdad? Pero sí. es un ejemplo de decir, ese grado a lo largo del tiempo, a lo largo de la trayectoria, en lugar de llegar a un lugar, a un punto, va a llegar, pero perdidísimo a otro. Aunque en el corto plazo no se notara, en el largo va a tener un impacto durísimo. Y esto en la vida de lo que hemos hablado, de realmente tomar la inspiración, no solo como la chispa, que es parte de lo que esta motivación, sino como esta rueda que decías, pero con una ruta, con un enfoque y con acción, realmente es lo que va a transformar lo que tú hagas de ahora en adelante. Efectivamente, cuando hay una conexión entre esa chispa y la acción concreta. Tus objetivos. Exactamente, pero que están alineados con mis objetivos, voy a lograr algo. Es más, platicando con uno de mis hermanos el fin de semana, yo le decía, cuando yo estuve bastante enfermo, la primera vez que pude hacer una sentadilla, fue así como de, hice una sentadilla. Y después de una semana de hacer una sentadilla, fueron 2. Hoy puedo hacer 40. Claro. Obviamente me lleva un rato, hago mucho más ejercicio que eso, pero hoy consistentemente, diario, ojo, eso es diario. Claro. Todos los días en la mañana hago 40 sentadillas, aparte de otros ejercicios, pero el hábito fue empezar con una. Claro. Y celebrarla. Esa es la otra parte que no hemos tocado, pero... Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso. No, hay mucha tela donde cortar. Aquí nos van a estar viendo seguido, pero muy bien. Y aquí como reflexiones finales, antes de ahí como sugerirles algunas cosas para que pasen a la acción, yo ponía una frase que decía, la motivación te empuja a dar el primer paso, la inspiración te recuerda a cada paso por qué no debes detenerte, pero son los sistemas, los hábitos, los que convierten los pasos en kilómetros. Efectivamente. Pensamiento sistémico. Okay. Hay que tener pensamiento sistémico. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir ser consistentes y ser coherentes en la acción. A mí me encantó una frase de Picasso que dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarnos trabajando. Claro. Si no, pues nada más pasó de largo y es como hablar de las oportunidades, ¿no? Efectivamente. Las creas, te las encuentras, pero si no las agarras, pues es eso. Nada más fue ahí se vieron fugaz. muy bonitas, fueron fugaces, pero hay que llevarlas a la acción. Está buena esta frase de Pablo Picasso. O sea, es decir, que al final de nada sirve estar inspirado si no te agarra, o sea, pues eso, lo que hemos estado hablando, si no lo aplicas, si no lo llevas a la ejecución, pues va a ser motivación fugaz. Dopamina barata. Muy bien. Y tenías aquí algunas sugerencias, ¿no? Para que nos escuchen como de pasar a la acción. Claro, sí. En concreto, ¿qué pasaría si después de ver cada video motivacional, cada TikTok, cada reel,
tomáramos la siguiente pregunta. ¿Qué acción voy a hacer en los próximos 10 minutos? Ok. Respecto a ese tema, lo que te inspiró. Exactamente. Respecto a ese tema que me motivó primero y que ojalá me lleve a la inspiración. ¿Qué voy a hacer en los próximos 10 minutos? No es qué voy a hacer mañana. Es qué voy a hacer en los próximos 10 minutos. Ser intencional. Exactamente, ser intencional. ¿Es una distracción bonita? Sí, es una distracción bonita, pero si no me lleva a la acción, claro, se queda en eso, en esa, nada más en la puerta de entrada, que es una motivación. Segundo, crear una lista que se llame inspiración convertida. Ok. Donde solo puedes guardar frases que hayas si aplicado. las aplicas. Vale. Sí, que hayas ejecutado, como decíamos, en un plan, en una acción, en un proyecto, en algo. Exactamente. Oh, es que hay que ser amables con todo el mundo. Perfecto. ¿Cómo se ve eso? Saludo a las personas de recepción. Saludo al personal de mantenimiento. Saludo a todo mi equipo de trabajo. Contesto los buenos días. Contesto los buenos días. Sí, claro. O gruño. ¿Qué tienen de buenos? ¿Qué tienen de buenos? Hay un efecto muy divertido que es el efecto elevador, donde todo el mundo se calla en el elevador. Y a mí me ha encantado ser platicón hasta en los elevadores. Buenos días, ¿cómo está? Oiga, gracias. Ay, ¿qué piso va? Y empiezo a cotorrear y la gente me queda viendo como ¿qué le pasó? No entiende que estamos en un elevador. No entiende que es un momento solemne. No entiende que es un momento solemne, no lo estamos elevando o descendiendo. Sí. Carnal, tranquilo, relájate. Pero, ¿por qué razón? Le aprendí de mi papá una frase que es, de todo el mundo puedes aprender algo. Claro, completamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo creo una conversación donde abro la posibilidad de preguntarle a alguien algo? No, además nunca sabes con quién estás compartiendo el elevador. Nunca sabes. Pero si puedes cotorrear. Y otra frase de mi papá que me encantaba es, si puedes hacer sonreír a alguien y mejorar su día, ¿qué pasaría? Claro. Yo lo voy a conectar con una frase que justamente una persona, ¿verdad?, que me disipula y todo, me dijo y me decía que intentara añadir valor en cada interacción. O sea, es decir, ¿qué pasa si tu pensamiento ahora es, cada que tú tengas interacción con alguien, puedes añadirle valor? Claro. O sea, ¿qué potencializador es esto, no? Fíjate, aquí viene otra acción muy sencilla Okay. que no viene aquí, pero me acaba de caer la inspiración. Si ves un video motivacional o una frase motivadora, ¿qué pasaría si la compartes con alguien más y le dices, yo entendí esto, ¿qué entendiste tú? Claro, te cambia el panorama, te lo amplifica, pero además es más fácil que la adoptes cuando tú lo transmites, que eso es uno de los puntos que vamos a hablar, la enseñanza. Exactamente. Entonces, cuando yo comparto con alguien más, me comprometo. Ahí está. Esa frase me llamó la atención. ¿Qué pasa si yo te la comparto a alguien en la calle, a una persona? Oye, fíjate que escuché esta frase, me motivó, me gustó, me llamó la atención. Pero ¿qué entiendes tú de esta frase? ¿Tú cómo la aplicarías? Ya. Y entonces ya no es nada más lo que pasa en mi cabecita y en mi corazón, sino si lo comparto con alguien, encuentro a lo mejor una estrategia diferente para aplicar eso. Buenísimo. Pues muy bien, Mr. Sinu. Creo que ha sido, la verdad, espero que les haya gustado. Ha sido, como ahorita decías, una frase que no está aquí. Pues normalmente mucho de lo que decimos no está aquí. Si vieran nuestra escaleta se darían cuenta que son 5 puntos, pero los convertimos en 20. Pero bueno, es con todo el cariño, con toda la intención realmente de hacer este podcast algo diferente, algo que aporte valor, algo que les guste escuchar a este par de locos, más Rubén, más todos los que vamos a estar invitando. Por ahí van a venir nuevos invitados, pero es justo eso, es poderles aportar realmente un valor genuino, realmente poder hacer una conversación amena, pero eso, que se queden con estas pepitas de oro que estamos seguros que si aplican el 1%, no porque seamos vendedores de humo, sino porque ya nos hemos metido al lodo, sabemos que va a tener un impacto en su proyecto, en su negocio, en su emprendimiento, en su vida personal, en su comportamiento, carácter, etcétera. Y entonces, a manera de resumen, yo quiero poner aquí como ciertos matices ya para cerrar, y es: la inspiración no es mala. Así es. Pero sin acción es dopamina barata. Así es. Otra, la inspiración no es motivación. Aguas, no es motivación. Y pensar y hacer. Son diferentes animales. Son diferentes monstruos. Y entonces la diferencia entre tú
y tu versión soñada está en un paso, no en un pensamiento, ¿vale? Efectivamente. Y deja de sentirte motivado y empieza a diseñar acciones sostenibles, concretas, con un objetivo real. Porque si no, nuevamente, solo estás construyendo ahí sueños, motivaciones fugaces, como tú decías, y una vez más, ¿por qué no? Dopamina baratona. Pues muy bien, amigos, gracias, de verdad, espero que realmente les haya gustado. Suscríbanse, no saben, eso nos va a motivar, nos va a ayudar. Y si creen que esto le puede ser de valor a alguien que esté atravesando justamente un bloqueo creativo, alguna falta de inspiración, o que ustedes mismas vean decir, yo creo que esta amiga, este amigo, pues está muy motivado, pero no veo que pase la acción, compártanle esto. Créanme que esto es algo que puede ayudar a llevarnos a la acción real. Efectivamente. Y la invitación para cerrar también es, ¿qué vamos a hacer 10 minutos después de que acabe este video? Ya. Diferente. A ver si es cierto. Pónganos en los comentarios qué van a hacer diferente después de haber visto este video. Compártanos, por favor. Ahí está. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Grow Talks Podcast. Nos Bye. vemos.